Seguimos nuestra serie de las familias de jueces. Y hoy vamos a hablar acerca de la familia de Jefté. No vamos a entrar en detalle acerca de cómo ganó la batalla o la batalla que peleó, sino que vamos a estar analizando la persona y su familia. Comenzamos en Jueces capítulo 11 del versículo 1 al 3. Dice: Jefté el galanita era un guerrero valiente, hijo de Galat, de una prostituta. Galat también tuvo hijos con su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. No tendrás parte de la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres de otra mujer. Entonces Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde se le juntaron unos hombres sin escrúpulos, que salían con él a cometer fechorías. Entonces, ¿quién es Jefté? Jefté es el que está allá en la esquina con el grupo de muchachos que nunca trabajan, que nunca van a la escuela, equivalente a lo que hoy sería miembro de una pandilla, o miembro de una banda de asaltantes o de ladrones. Esa era la vida de Jefté. Mire qué nos dice la Biblia acerca de este tipo de persona en Proverbios 24, versículo 1 y 2. No envidies a los malvados, ni procures su compañía, porque en su corazón traman violencia. Lo que van a alcanzar ellos, ¿cómo lo van a hacer? No va a ser con trabajo, no va a ser con estudio, no va a ser con la ayuda de Dios. Lo que ellos quieren alcanzar lo van a hacer con violencia. Y no hablan más que cometer fechorías. Están pensando cosas malas. Usan la violencia y piensan cosas malas. El pueblo de Israel está pasando una situación difícil. Como una y otra vez hemos visto en el libro de los jueces, se han alejado de Dios y otra vez están bajo opresión. Entonces ellos andan buscando a un líder que los ayude. ¿Y a quién creen que fueron a buscar? Al que está en la esquina con los hombres sin escrúpulos que solamente piensan y hacen fechorías. Y aquí nos dice la Biblia en Jueces capítulo 11, versículo 8 y 10, que el pueblo de Israel, los ancianos de Galat, eligieron a su líder. Y quiero que noten de que no fue Dios. Quiero que noten que fueron los ancianos de Galat que fueron a buscar al líder. Ellos eran cobardes y no querían pelear. Dijeron, el primero que salga a pelear, a ese lo vamos a hacer líder. Y nadie salía. Todo el mundo se acobardaba. Y esto fue lo que le dijeron. Los ancianos de Galat le dijeron, por eso ahora venimos a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas. Los amonitas era el pueblo de Amón que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galat. Jefté responde, dice, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Todavía Jefté como un poco sorprendido, ¿no? Yo voy a ser el líder de ustedes. Le aseguran, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Todavía el malhechor no lo cree. Y ellos insisten, tú vas a ser nuestro líder. Tenga mucho cuidado a quien usted escoge como líder, porque he visto muchas familias destruidas porque no tomaron el tiempo de escuchar el consejo de Dios, no tomaron el tiempo de discernir la voluntad de Dios y escogieron a tal persona como líder. Y por eso es importante de que usted tenga un discernimiento al momento de usted escoger quién va a usted escoger como el líder espiritual, como el pastor que lo va a estar guiando hacia la victoria. Si usted más adelante lee el libro de Jueces en el capítulo 12, nunca dice que hay paz en Israel. Y cuando vienen a reclamarle los de la tribu de Efraín en el capítulo 12, ¿qué cree que hubo? Como era una persona violenta, hubo una guerra civil y mató a 42,000 hombres de la tribu de Efraín. ¿Y cómo vamos a discernir cuál es el líder correcto? Quiero llevarlos a ustedes a primera carta de Timoteo, capítulo 3, y ahí Pablo le está dando los parámetros a Timoteo sobre quién debería de ser un líder espiritual. Y estos son los parámetros que usted debería de poner al momento de usted escoger quién es el que va a guiar a su familia. Esto es lo que nos dice primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 2 a 7. Así que el obispo debe de ser intachable. No significa que es perfecto, sino que es una persona que es honrada. Esposo de una sola mujer. Cuidado, porque muchos dicen que solamente una mujer, pero andan por la sexta. Tiene que ser
moderado. ¿Se recuerdan que hemos hablado acerca de la moderación? De una persona jactanciosa. Tiene que ser una persona sensata. ¿Y cuántas personas se han metido en problemas por tener líderes que no son sensatos? Ponen a gente en ministerios que no deberían de estar. Compran grandes templos que no pueden pagar. Ponen cargas sobre las personas que las personas no pueden llevar. Tiene que ser respetable. Tiene que ser una persona también hospitalario, que le dé la bienvenida. Tiene que ser capaz de enseñar. ¿De enseñar qué? ¿Filosofías? No, enseñar la palabra de Dios. Tiene que ser capaz de enseñar la palabra de Dios. No debe de ser borracho, claro que no. No debe de ser una persona pendenciero. No tiene que ser una persona que es una persona pleitista, que pelea. No tiene que ser amigo del dinero. En otra versión dice amador del dinero, que le gusta el dinero. Porque si usted tiene un pastor que le gusta el dinero, va a amar el dinero más que las almas. Y va a estar ahí para explotar a las almas y no para bendecir a las almas. Tiene que ser una persona apacible, otra vez en el carácter. Debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos obedezcan con debido respeto. ¿De qué sirve que ustedes tengan un pastor que le está predicando buenos consejos y buenas doctrinas y sus hijos andan perdidamente? Es como que yo quiera ser un médico y todo el tiempo mi familia anda enferma. ¿Usted iría a mi consultorio? No iría. O que yo fuera un dentista y que a mi familia a todos se le estén cayendo los dientes y ninguno tiene un diente y todos con caries, todos los dientes picados. Y yo le presento a mi familia y todos sonríe y todos les faltan dientes. ¿Usted iría a mi consultorio? No iría. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe de ser un recién convertido, porque no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. En otras palabras, es una persona que no ha pasado por procesos. Es una persona que no ha pasado por entrenamiento, una persona que no se ha querido dejar moldear por Dios, por el Espíritu Santo, y que cree que con sus propias fuerzas puede ejercer el oficio de pastor. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, y ahí es un punto muy importante. Hay muchos pastores que han caído en pecado, y yo creo que Dios es un Dios de restauración, que Él ama y que Él perdona. Pero lo que no estoy de acuerdo es que esa persona que pisoteó el nombre de Cristo, que dio un mal ejemplo, luego después de 1 año, 2 años que le llaman de retiro espiritual, regrese a ser pastor. ¿Por qué? No por los de adentro, sino por los de afuera. La gente entonces va a decir, ¿cómo ese va a ser pastor si no es el que estaba en la cárcel? ¿No fue el que se robó de la iglesia? ¿Cómo ese otra vez es pastor si no fue ese el que dejó a su mujer por irse con otro hombre? ¿Cómo ese va a ser pastor? No tiene una buena reputación con la gente que no pertenece a la iglesia. Sigue diciendo el versículo 7, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. La trampa del diablo es que cualquiera puede ser pastor. Y la trampa aquí del pueblo de Israel es que ellos pensaron que cualquiera que era valiente, cualquiera que se animaba a pelear y cargar una espada era lo suficientemente bueno para ser un juez. Y estaban equivocados. Quiero que miren qué pasa en Jueces capítulo 11, versículos 28 y 29. Sin embargo, el rey de los amonitas no prestó atención al mensaje que envió Jefté. Jefté le envió cartas al rey de Amón tratando de arreglar el asunto y no se resolvió el problema, por lo cual ahora están yendo a la guerra. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galat y Manasés, pasó por Mizpa de Galat y desde ahí avanzó contra los amonitas. Y quiero que se dé cuenta que entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor. Muchas veces en el Antiguo Testamento oímos de que el Espíritu del Señor vino sobre una persona, es porque le dio fuerza para poder llevar esa carga o cumplir esa asignatura. En Números capítulo 11, versículo 17 está un ejemplo de cómo el Espíritu del Señor viene sobre las personas para que estas personas puedan cumplir el propósito de Dios. En Números capítulo 11, versículo 17, está el problema de que el pueblo es muy grande y Moisés no puede ser el juez para todos. Entonces su suegro le da el consejo de que levante a jueces. Y entonces el versículo 17 de Números capítulo 11 dice, yo descenderé para hablar contigo. Dios está hablando, le está diciendo, el consejo que te dio tu suegro es un buen consejo. Y esto es lo que Dios le dice, yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti. Entonces Dios le está dando el espíritu para poder ser buenos jueces a estas personas que están siendo asignadas, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo,
Así no tendrás que llevarlo tú solo. En el libro de Zacarías está el templo destruido. No hay dinero para construir el templo. No hay suficiente gente para construir el templo. Y se levanta el profeta Zacarías y le dice esto a Zorobabel, que era el gobernador. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No será por fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. En otras versiones dice: no es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Entonces tú vas a ejercer el ministerio al cual Dios te está llamando, no por tu fuerza, no por quien tú conozcas, sino va a ser con el Espíritu de Dios. Pero cuando tenemos líderes que no saben discernir cuando el Espíritu de Dios está en ellos, siempre van a estar cargando a las personas para que hagan más en sus propias fuerzas. Jefté es un líder confundido, porque viene el poder de Dios y es suficiente para alcanzar la victoria. Y mire qué es lo que hace después que viene el poder de Dios. En el versículo 30 y 31 de Jueces capítulo 11. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor, y yo lo ofreceré en holocausto. Mire, que un hombre malvado, un hombre violento, ¿cómo va a pensar? Va a pensar con maldad y con violencia. Voy a sacrificar a alguien de mi familia. Y si Jefté en verdad fuera un siervo de Dios, sabría que este asunto de sacrificar a la familia hace años, ese asunto ya estaba resuelto. Y se resolvió cuando Abraham subió a sacrificar a su hijo. Y lo que pasó en Génesis capítulo 22, versículo 12 al 14. Pero aquí está Abraham a punto de matar a su hijo, se le aparece un ángel y le dice: ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista a un matorral y vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso sobrenombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte provee el Señor Jireh. Aquí está Dios diciéndole a Abraham: si tú me vas a servir a mí, yo lo que quiero es tu obediencia. Yo no necesito que mates a tu hijo. Y hay personas que no saben cómo ejercer un ministerio y están matando a su familia. Todo el tiempo están en la iglesia. Todo el tiempo están ocupados en el ministerio. Y cuando usted viene y dice: hermanos, pastor, estoy cansado, necesito una vacación para mis hijos. No, ¿cómo se ir de vacación? ¿Y quién se va a encargar en el ministerio que usted está? No, no es posible. No se vaya de vacación. Pero hermano pastor, voy a ir a la graduación de mi hijo, de mi hija. No, pero hay culto. ¿Cómo va a ser que usted va a ir a la graduación, pero se está graduando en la universidad o de la secundaria? No. Y luego van y le rompen el corazón a los hijos. Y los hijos viven enojados y amargados, no solamente con los padres, sino con Dios. Y están ejerciendo un ministerio que terminan por sacrificar a los hijos. Y no es así. Dios no está pidiendo que tú sacrifiques a tus hijos. Y mire qué pasa con la persona que está sacrificando a su familia. En Jueces capítulo 11, versículo 34 al 35. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Su hija estaba contenta de recibir a su papá y está cantándole y celebrando de que él ha regresado. Y veamos la reacción ahora de Jefté. Ella era la hija única, pues Jefté no tenía hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Sí lo podía hacer, pero no lo quería hacer. Culpó a su hija, que era inocente. Deuteronomio 24:16 dice que no se dará muerte a los padres por la culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su pecado. No le tocaba morir a esta niña. Ahí el que tenía que haber muerto es este líder malvado. La hija le dice: haz lo que quieras hacer conmigo, pero por lo menos dame tiempo para ir a llorar de que nunca me voy a casar, de que nunca voy a crecer, de que tu papá me vas a matar.
Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Quiero que se dé cuenta que hubo un periodo de 2 meses. En esos 2 meses podía haber leído la ley de Moisés. Hubo tiempo para que la pensara. Y hoy que tus hijos están pequeños, Dios te está dando tiempo para que tú la pienses. Te está dando tiempo para que tú recapacites. Cumplió los 2 meses, volvió a su padre e hizo con ella conforme a su juramento. La degolló, la partió en pedazos y luego la puso en el fuego y se la presentó a Dios como una ofrenda. Y muchas veces nosotros somos así con los hijos. Le rompemos el corazón. Cuando se están portando mal lo despedazamos. Y ya que están todos hechos pedazos, finalmente decimos, Señor, ahora yo te entrego a mi familia. Ahora yo te entrego a mi hijo. Acéptalo como una ofrenda. Algunas personas dicen que esto es algo muy malvado, que no puede ser posible que esto haya sucedido. Dicen que lo que pasó fue que Jefté simplemente lo que hizo es que no permitió que la hija jamás se casara y que vivió una virgen el resto de su vida. Pero si leemos el versículo 40, nos damos cuenta que Jefté sí sacrificó a su hija. De todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueron a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galat. Luego se volvió una tradición que las muchachas, una vez al año, por 4 días, iban a recordar que el que nunca tuvo familia, no, la muerte de la hija de Jefté. Deuteronomio capítulo 12, versículo 31 dice, no adorarás al Señor de esta manera tu Dios, porque al Señor le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar a sus dioses. Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificio a sus dioses. Y por si no era claro, está otra vez en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 10. En el Nuevo Testamento, Pablo, hablando a los padres, le dice, a ti papá, a ti mamá, no exasperen a sus hijos para que no sea que se desanimen. No les quiebres el corazón. Cuando tú escoges a un líder que no es espiritual, que no te enseña cómo llevar a cabo un ministerio con el poder de Dios y que simplemente tomas a tu hijo o a tu hija como alguien de segunda categoría y no lo amas de la manera apropiada, estás tú hiriendo el corazón de tus hijos. Tengo 4 preguntas para usted. ¿Cumple tu pastor todos los requisitos establecidos en la palabra de Dios? ¿Estás sacrificando a tu familia para querer agradar o ganar el favor de Dios? ¿Estás culpando a tus hijos por las malas decisiones que has tomado? Y última pregunta, ¿estás dispuesto a ponerte finalmente en las manos de Dios y que Dios te dé la victoria? ¿O quieres seguir luchando como un Jefté que termina destruyendo a su familia?